Me falta subirles la tabla para que podamos utilizar para la clase. Ahorita yo en esta de la clase yo les he ido poniendo las fórmulas para que vayan viendo de dónde sale. Dice el ejercicio, para el área plana mostrada en la figura, determine la ubicación del centroide. Ahí tenemos una composición de diferentes áreas, ¿verdad? ¿Qué tipo de áreas miran ustedes ahí? Círculo, triángulo, rectángulo. Ajá, un círculo, un triángulo, un rectángulo. Allí ustedes deciden cómo lo va a trabajar. Ahí hay varias opciones en las que usted puede tomar cómo trabajarlo. Vaya, está el triángulo que tiene 120 milímetros por 60. Puede ser, el problema es que no tenemos, bien, lo podemos restar. Puede ser este rectángulo, de ahí un círculo completo, pero nos sobra un pedacito aquí que tendríamos que encontrarle también. Que si se puede solucionar, ¿verdad? Con porque hay una fórmula para una porción de círculo. Todo eso se puede solucionar. Pero, ¿verdad? Vamos a trabajar de acuerdo como está en el libro de donde saqué este ejercicio. Y lo primerito que ustedes deben de hacer es, analicen bien dónde está el eje cartesiano, ¿se fijan? X está acá, Y está acá. Según los cuadrantes, ¿verdad? Este es positivo, X y Y. Acá, X es positivo, pero Y es negativo. Está en estos cuadrantes, en este y en este. Acá no tenemos nada. Entonces, aquí X y Y serán positivos y aquí X será positivo y Y será negativo. ¿Por qué? Porque según nuestro cuadrante de nuestro eje, la Y, ¿verdad? En este lado son negativas. ¿Se entiende por qué es negativo ahí? ¿O alguien no entiende? Digan ahorita. Creo que lo puede volver a explicar. Ahorita. Yo lo entendí. Vale. Si se fijan la figura, tiene un eje cartesiano, un eje X y Y. En este lado, siempre en nuestros ejes, las X y Y son positivas, ¿verdad? Eso sí lo entiendo. Sí. Sí, ¿verdad? Eso es normal. Que usted siempre, como es el lado del eje, toda la vida va a ser X y Y positivo. Ahora bien, si se acuerdan, vamos a hacer otra cosa. Ya les dije que no me quedan bien las cosas, pero vamos a intentar. Si tenemos un eje cartesiano, si no fija, aquí siempre van a ser positivas las Y positivas las X. Porque todo va hacia arriba, ¿verdad? Y a la derecha. Ahora bien, si nos vamos hacia el cuadrante de aquí abajo, las X siempre van hacia allá, pero las Y están hacia acá. Entonces las X van a ser positivas y las Y van a ser negativas por el cuadrante. Si nos vamos hacia acá, en este, X y Y son negativas. Y si nos vamos acá, Y positiva y aquí X es negativa. Esos son los signos que trabajamos siempre en los cuadrantes.
Entonces, si vemos el dibujo, una parte del dibujo está en este cuadrante, en este, y el rectángulo, el triángulo, perdón, está en este. ¿Sí se entiende eso? Sí. Ahora sí. ¿Alguien más? Vaya. Ya teniendo eso identificado, vamos a descomponer nuestra área, nuestro dibujo en diferentes figuras, ¿verdad? Y aquí tenemos, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a descomponer? Primero es el rectángulo, luego el triángulo, que lo tenemos acá abajo. Y acá en el libro lo que hicieron fue esto, miren. Como se ve la mitad de una circunferencia, entonces ellos colocaron la mitad de la circunferencia, pero la pusieron completa. Si se fijan aquí en el centro, hay un hueco, ¿verdad? Ese hueco lo vimos en la clase pasada, siempre todo lo que está hueco se va a calcular, pero al final se le va a restar a la figura porque es algo que no existe, pero que debemos de calcularlo. ¿Por qué? Porque en este caso tomamos en cuenta la parte de acá, miren, la parte de arriba acá, y lo pusieron completo. Entonces, para quitar toda la circunferencia, la tengo que calcular toda, ¿verdad? Porque es una circunferencia completa la que hay que quitar. Para primero rectángulo, primera figura que yo encuentro, un rectángulo, segundo el triángulo, fácilmente se pueden identificar, ahí no hay ningún problema. En el tercero, ¿verdad? Va a ser la mitad de la circunferencia, porque ahí tenemos la mitad de una circunferencia, ¿verdad? ¿Ya? Y vamos a quitar la circunferencia que está aquí vacía. Pero si se fijan, el rectángulo va a ser tomado justo hasta acá. Ya entonces estamos tomando los dos. ¿Para dónde va de ahí? Si ya le vimos ahí la cámara. Voy Para, llegando al trabajo, disculpe, pero voy para, en la clase. pero qué chivo que a las 7:30 entra. Y ya va tarde. Apúrese. Entonces ponemos acá el cuadrito completo, la mitad de la circunferencia acá, pero luego vamos a restar la circunferencia que está acá. ¿Se entiende eso? ¿Cómo lo hemos distribuido? ¿Se entiende todo o no se entiende nada? Mm, yo casi no entendí. Vale. Sí se entiende, pero no sé por qué agarra en el primero parte del, no me recuerdo cómo es que dijo que no agarraba toda la... Vale. Primero, espérenme. Primero veamos y analicemos la figura.
Lo podemos dividir y aquí el ejercicio lo ha dividido en un rectángulo primero. Aquí va. Pero este rectángulo llega hasta acá. Lo ha tomado todo, ¿verdad? Incluyendo el espacio del círculo, que como está hueco, es eso que usted ve en blanco significa que está hueco, ¿verdad? Y como yo voy a saber que la figura que se ve ahí está hueca es porque todo lo demás va a estar sombreado, pero esa parte no va a estar sombreada. Va, entonces significa que esto que está acá está hueco. Entonces vengo yo y dibujo primero un rectángulo. ¿Por qué hasta acá? Hasta acá, miren. ¿Por qué hasta ahí? Va pues Justin. Debe estar agarrando el control. Ya lo voy a poner a la clase. Vale. Hasta acá. Acá. Acá y acá. Ahí está el cuadradito. Y él va a tomar que todo es un todo, ¿verdad? Incluyendo la circunferencia esa que está hueca. Vale. La coloca según su eje cartesiano. Aquí. Y lo pone, ¿verdad? ¿Cuál es la altura? 80 centímetros y el largo 120. Aquí está el 120 y 80. Lo coloco acá. Luego vengo y el siguiente que se ve ahí también claro. El triángulo. Lo dibujo. Y ahí tengo todo el triángulo. Aquí con el triángulo no hay problema porque está sólido todo. Vengo y lo dibujo acá. Ya lo tengo dibujado con sus distancias, ¿verdad? 220 hacia acá y 60 hacia abajo. Ya lo tengo todo colocado. Ahora vengo y lo siguiente, y lo que me sobra es la mitad de una circunferencia completa. Y vengo yo, y como me sobraba la mitad de la circunferencia, hago mi eje cartesiano, lo ubico justo donde está, ¿verdad? A 80 centímetros del 0,0, aquí arriba, pegadito al eje Y, lo dibujo con sus distancias, tiene 120 de largo y de radio tiene 60. Va, lo dibujo con su radio de 60. Ahora bien, como yo hice todo eso, yo, ¿verdad? Ya dibujé todo. Me fijé que en el centro aquí hay una circunferencia que no es sólida, sino que es un espacio vacío, es un hueco. Entonces también voy a calcular este hueco que está acá. Todo, ¿verdad? Todo el hueco. Todito el hueco lo voy a calcular aquí. Pero entendiendo que como ese hueco no existe, lo debo de restar. Aquí ya lo dibujé. Dibujo el hueco como que si existiera, pero se fijan aquí le pusieron menos, ¿verdad? Es porque se lo voy a restar a la figura porque en realidad no existe, pero ya lo tomé en cuenta entre el rectángulo y la mitad de la circunferencia. Igual lo coloco de acuerdo a sus distancias, ¿verdad? 80 milímetros hacia el centro con un radio de 40 y lo dibujo. Y lo dibujo ahí. ¿Qué voy a hacer yo? La primer
La primera figura la sumo, la segunda figura la voy a sumar también y la tercera la voy a sumar. Pero la cuarta la voy a restar porque es un hueco que no existe, pero que lo he tomado en cuenta para efecto de cálculo en el primero y en el tercero. ¿Se entiende eso? Sí, ¿Sí o todavía tienen dudas? sí, bastante claro. Vale. Vaya, ahora que ya ¿verdad? Dije, ya se me ocurrió. Ajá. ¿A quién se le Al ocurrió? momento de calcular el área. A Kevin, a mí. Ajá. Al momento de calcular el área de la mitad de la circunferencia se calcula completa y luego se divide entre dos o cómo. Ya vamos a llegar a lo de las áreas. Espérese, tranquilo, tranquilo. Ahorita Ok, solo ok. lo hemos dividido en figuras. Ahí está ya dividido en figuras. Ahora vamos a ir calculando el centroide y el área de cada figura. Paso a paso. Ahí tenemos la primera, que era el rectángulo, ¿verdad? Entonces venimos y dibujamos nuestro rectángulo, como ya lo teníamos allá, nuestro eje, y lo dibujamos con las distancias, ¿verdad? Aquí no la tiene el libro, pero aquí tenía 120 y en la otra tiene 80. A este lado tiene 80. Qué feo me salió el 8. Va. 120 y 80. Ahora bien, nos vamos a la tabla, que no se las he subido, pero aquí les traigo ya cómo se va a calcular y cómo vamos a entender la tabla. ¿Qué vamos a necesitar de la tabla? Solo vamos a necesitar esto, miren. Y el área. Lo demás lo vamos a obviar. Porque para este caso no lo necesitamos. O sea, para el caso de los ejercicios que estamos viendo, no lo necesitamos. Dice que el centroide de un rectángulo con un largo de B y una altura de H se encuentra de la siguiente manera. Está a H medios y a B medios, justo en el centro, ¿verdad? Y que el área es base por altura. Entonces vengo yo y me voy al ejercicio. Pero antes yo debo de fijarme bien dónde tiene el eje el rectángulo que yo tengo en la tabla. Entonces vengo yo y digo, el eje X y Y lo tengo idéntico a este, ¿verdad? Pues no hay ningún problema, puedo usar esta fórmula o no tengo nada más que sumar ni agregar. Bye. Entonces vengo y me voy. Pues X dice que está a B medio, ¿verdad? X, B medio. Y B para mí es 120. Entonces vengo yo y digo, entonces 120 entre 2 me va a dar 60 milímetros. En X, el centroide de esta figura y de la que yo estoy calculando está a 60 milímetros. Y Y dice que es a H medios. H medios, aquí está. H medio. Entonces me voy a la figura. H es 80 y a la mitad, 80 entre 2, 40 milímetros. Tengo ahí mi X y mi Y exactamente. Calculando a esta figura. Luego me voy al área. El área dice que es la base por la altura. La base de mi rectángulo es de 120 y la altura es de 80. Área es igual a base por altura, 120 por 80 igual a 9600. Corrobórenme esos datos, por favor. Sí, están correctos. ¿Se entiende cómo calculamos el centroide del rectángulo? Sí.
Sí, ¿verdad? Estamos a X es a B medios y Y es a H medio. Punto. Y el área es base por altura. Y el eje cartesiano tiene que estar a un costado, ¿verdad? Se parece al de mi figura. Vale. Entendido, quizás es el más fácil. Vamos al siguiente. El rectángulo. Dice que el rectángulo, lo que a mí me interesa siempre va a ser la posición del centroide y el área. Dice que la posición del centroide está, si el eje cartesiano está a un costado de este triángulo, está a H tercios y a B tercios. B tercios y H tercios. Ok, pero mi rectángulo está invertido a este. ¿Habría algún problema ante eso? No, solo debo de identificar cuánto mide H y cuánto mide B. B mide aquí 120. Y aquí mide, vámonos a esta, 120 y 60. Aquí mide 60. Ahí está. Algo raritos los números, pero ahí vamos. Entonces vengo yo y me voy a H igual a B tercios y Y igual a H entre 3. A, B es 120, ya lo identifiqué aquí. ¿Ve? B y B, 120. Entre 3, 40. Ya tengo X. Ah, pero dice que Y es H tercios. Aquí está hacia arriba, ¿verdad? En este componente, ¿verdad? Donde el X y Y es positivo. Pero aquí está en el otro, está como boca abajo. Entonces, como está en el Y negativo, ¿verdad? Entonces vengo yo y digo, entonces siempre H va a ser 60, ¿verdad? Porque ya lo identifiqué. 60 entre 3. Pero ese 60 es negativo. Menos 60 porque está en el eje de la Y negativa. Entonces, este Y me va a dar menos 20. 60 entre 3 menos 20. Y ya calculé el centroide de la figura. Ahora vengo yo y me voy a calcular el área. Las áreas no van a ser negativas, ¿verdad? Solamente el centroide. La área no va a ser negativa porque acuérdense que existe esa área, ¿verdad? Está sombreada. El área va a ser A un medio de B, dice, por H. Entonces lo meto en la fórmula. Ya están aquí las fórmulas, jóvenes. Solo es de que usted identifique los componentes. Va a ser igual a un medio de B, 120 por 60. Y obtengo el área, 3.600 milímetros al cuadrado. ¿Corroboren esos datos? Sí, eso da. Sí, está correcto. Ok. Vale. ¿Se entiende cómo calculé los centroides y el área de ahí? Sí, Sí. El punto que no se les debe de olvidar acá es dónde está mi eje acá y dónde está mi eje en el dibujo que yo estoy calculando. Si está invertido o si está en cualquiera de estos componentes o cuadrantes, recordar dónde van si las X son negativas o las Y son negativas o si los dos son negativos para colocarlos en el centroide, ¿verdad? Aquí colocamos el Y negativo porque está en el cuadrante en el que las Y son negativas. Y menos 20. Ahora vamos con el siguiente. Un semicírculo. Ahí tenemos la ventaja que la tabla nos da de una sola vez el área y el centroide de un semicírculo. Perfectamente lo tenemos ahí. Entonces venimos y al tener el área de un semicírculo, pues no tengo por qué estar calculando el del círculo. Kevin creo que era el que había preguntado que cómo encontrábamos ahí el área, pero ya ven que la tabla es maravillosa y pues nos da de una sola vez la respuesta. Así que no tenemos que andar calculando el círculo completo. Nos dice que, miren,
que el centroide de un semicírculo es 4 tercios de pi por r, pero su eje pasa, miren, por el centro del círculo. Pero en este caso, yo acá no tengo el eje justo en el centro del semicírculo. ¿Dónde lo tengo? A un lado, ¿eh? ¿Cómo voy a calcular eso? Regálenme unos segunditos, ya vuelvo con ustedes. Vaya, gracias ahí por el tiempito. Vaya, si nos fijamos, y es lo que les estaba diciendo, el eje cartesiano en este que tenemos en la tabla pasa por el centro, digámoslo así, de esa mitad del semicírculo, pero aquí nada que ver. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo lo vamos a calcular? El área, sí la vamos a calcular tal cual la tenemos acá, y el de la Y también lo podemos calcular. El Y. Ese no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque lo que necesito es el punto, ¿verdad? Que esté en el centro y después necesito calcular el eje, el X con respecto a este eje. Entonces yo vengo y calculo el Y. 4 tercios, perdón, pi por 60. Dice 60, ¿por qué? Porque ese es el radio que mide este semicírculo. Vámonos al primero. Sí, dice 60, en este quizás se nota. Vale. Dice que el círculo grandote, ¿verdad? Este semicírculo tenía un radio de 60. Vale, entonces venimos y solo sustituimos el radio de 60 y nos va a dar 25.46. Justo en este punto tengo allí el centroide, que es lo que necesito y a lo que le vamos acá.
a esto, dice, o sea, estos 25,46, sumarle la distancia desde el centroide hasta el eje de las X, que serían 80 milímetros. Por lo tanto, el centroide estaría, según nuestro sistema, a una distancia de 25,46 más los 80, 105,46. ¿Por qué de eso? Vaya, veamos ahorita. Yo obtengo el centroide de la figura acá, pero el problema es que mi eje y en el cual yo necesito la distancia del centroide, lo tengo acá abajo. Entonces vengo yo y justo al centroide le voy a sumar la distancia que hay en Y, ¿verdad? Desde donde termina la figura hasta donde tengo mi eje, acá. Entonces, donde tengo mi centroide, que ya sé que es 25,46, aquí en este pedacito, yo le voy a sumar los 80 que hay de distancia desde la figura hasta el eje. Y a eso me va a quedar 105,46 es la distancia del centroide hasta el eje cartesiano. Ahora bien, y X entonces, X como acá el eje pasa por el centro, lo supone que X es 0, ¿verdad? Porque está en el 0,0 el X. Entonces vengo yo y dice, bueno, aquí lo tengo en 0, entonces solo tengo que tomar la distancia, ¿verdad? Que hay desde el centroide hasta mi eje cartesiano, que son lo del radio, ¿verdad? 60 milímetros. Entonces, ahora bien, dice, para el centroide en X, según la figura del semicírculo, está localizado justo en el 0 de X. Entonces tenemos que sumarle desde el 0 de X hasta nuestro eje de la figura completa, quedando así los 60 milímetros. 0 más 60 milímetros, 60 milímetros. ¿Será que tienen duda de esto? Porque está un poco confuso. La sumatoria Pregunta. se hizo porque, dije, Hola. la sumatoria se hizo porque no está justo cabal en los ejes, ¿verdad? Exacto. No lo tengo cabal en el eje que lo necesito de la figura. Esto es algo muy importante y que los puede confundir. Por eso les dije yo siempre, revisen. ¿Está la figura? Sí, ahí está la figura. ¿Dónde pasa el eje de la figura? Esta figura la tiene el eje en el centro. Pero yo al trasladarlo al eje de mi ejercicio, no está en el centro, sino que está a un costado, ¿verdad? Entonces es por eso que si voy a tomar este ejemplo, si voy a tomar esta fórmula, pero tengo que tener entendido que a lo que me dé le debo de sumar las distancias en X y en Y para transformarlas al eje cartesiano que tiene mi problema. Y al área, ¿verdad? Simplemente pi por el radio al cuadrado entre 2, como nos decía ahí Kevin. Ese es el área que nos da acá el semicírculo. Y ya la calculo yo. ¿Qué va a ser de pi por 60? Ese es el radio de ese semicírculo. Entre 2. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro o todo confuso? De mi parte, bien.
Vale, recuérdense que yo sé que ustedes al momento de hacer los ejercicios van a tener sus dudas. Igual, como les digo, pónganse a hacerlo, no estén copiando, no le pregunten al compañero. Si hay un compañero, yo no he logrado identificar quiénes son los que más se les facilita esto. O sea, siempre hay un compañero o dos o tres que se les facilita y le preguntan, ¿verdad? Pueden preguntarle, pero igualmente no duden en preguntarme a mí, ¿verdad? Yo ahí estoy cuando empiecen a hacer los ejercicios. Mándenme ahí por Teams y lo vamos a verificar, ¿verdad? Para que entre los 2 o 3 o 4, los que sean, vamos a solucionar el problema. Ahora seguimos con el siguiente. ¿Qué va a ser el círculo? Espérenme. En el caso del círculo, que se recuerdan que lo vamos a tomar el círculo porque ya se tomó en cuenta, pero lo vamos a ir restando porque no está, ¿verdad? Es un hueco. Vengo yo y me traigo mi círculo, ¿verdad? Y con radio de 40, una distancia al eje de 80 y al eje, ¿verdad? De las X, perdón, de 80 y el otro al eje de la Y 60. Y aquí me dice mi círculo que me dan que justo en una circunferencia el eje pasa por el centro, su eje cartesiano, su centroide va a estar en el centro de la circunferencia y el área va a ser pi por el radio al cuadrado. Entonces, si yo saco el centroide de este círculo, va a ser 0,0. Pero como yo lo necesito con respecto a los ejes cartesianos del problema, entonces vengo yo y a este 0,0 solamente le voy a sumar las distancias al eje y ya los tengo aquí, ¿verdad? En X, 60, ¿verdad? Esa es la distancia que hay del eje hacia el centro de la circunferencia, 50. Y el Y, igual, desde el eje hasta el centro del eje cartesiano, 80 milímetros. No es que ahí quede 0,0, ¿verdad? Sino que es 0 más la distancia que hay desde el centroide hasta el eje cartesiano que tengo de la figura. Y luego, ¿verdad? El área que es pi por radio al cuadrado y esa circunferencia tenía de radio 40, según nuestro problema inicial, ¿verdad? Acá está, ¿verdad? Tiene 40, es el hueco, ¿verdad? ¿Preguntas sobre este? Por mi parte, no, ingeniero. Vale. Entonces, luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reunir y vamos a ubicar un cuadro de información contenida por cada figura. ¿Qué son las que necesitamos? ¿Qué va a llevar el cuadro? Primero las componentes de cada figura. Usted también le puede poner mejor número de figura, 1, 2, 3, 4, como usted quiera enumerarla, ¿verdad? El área en milímetros cuadrados, el centroide en milímetros en X, el centroide de cada figura, ¿verdad? En milímetros de Y, el centroide de X por el área, multiplicación de este por este, y el centroide de Y por el área, este por este. Eso es lo que necesito que tenga mi cuadro.
voy a ir ubicando cada una de las figuras que yo he hecho y voy a colocar lo que me sale, ¿verdad? El rectángulo dice que su área va a ser 120 por 80. Aquí, ¿verdad? Lo dejaron con notación ahí exponencial, pero para nosotros es, ¿cuánto nos dio el rectángulo en área? Nos dio 9.600. Vámonos a la tabla, 9.6 por 10 a la 3. Lo tenemos bueno. El centroide en X, 60, y el centroide en Y, 40. X, 60, Y, 40. Justo ahí. Multiplico, ¿verdad? El área por el X y me va a dar 5.000, creo que es 760. Y luego multiplico el Y por el área y me va a dar 3.840. Y lo coloco acá, ¿verdad? Luego vamos con el del triángulo. ¿Cuánto me va a dar el triángulo? Me regreso al área del triángulo. Me dio 3.600. 3.6 por 10 a la 3. Lo tengo bueno. Punto importante. X se coloca 40 y Y lo voy a colocar negativo. ¿Por qué? Recordemos, porque el Y está en el eje donde la Y van negativa. Hago la multiplicación. Siempre con el signo, miren. X, el área por el X, positivo, y el área por la Y, negativo. Ahí está. Luego nos vamos con el semicírculo, su área, su centroide. Y punto importante, el círculo. Esa área sí la vamos a restar porque no existe. Acuérdense, no existe, es un hueco. Pero ya lo habíamos incluido en esta y en esta. Entonces necesito restársela. El área, ahí sí. Las áreas van a ser negativas cuando no existan y sea un hueco y tenga que restarla. Vengo yo y multiplico el área por la X, negativa, ¿verdad? Y el área por la Y, negativa. Luego voy a venir yo y necesito para la fórmula final, necesito la sumatoria de las áreas, aquí las tengo. Sumatoria de X por el área, sumatoria de Y por el área. ¿Preguntas? Y que yo me perdí ahí, cómo hizo para sacar el área de X y el área de Y en el cuadro. Esta área. Esta que está aquí, área en milímetros cuadrados. Esa es el área que tiene. No, la que parece en milímetros cúbicos parece que es. Aquí. X por el área. Vaya. Ajá. Vaya. Lo que pasa, Justin, es que necesitamos para la fórmula final una X, la sumatoria de las X por las áreas. Entonces lo que hago es que al área que ya calculé del rectángulo, por ejemplo, a esta área la voy a multiplicar por la X barra que encontré, ¿verdad? O el centroide que encontré en X. Entonces solo lo multiplico y lo coloco acá. Luego vamos con la siguiente. Solo voy a multiplicar la Y por el área siempre y la coloco acá. Esto lo voy a hacer en cada una de las figuras.
¿Por qué? Porque lo necesito para encontrar el centroide de toda la figura. No sé si siempre se ha confundido. No, hoy sí, muchas gracias. Sí, solo es la multiplicación del área por las X y el área por la Y en un cuadro aparte, ¿verdad? Sí, sí, ahora sí. ¿Alguien más? Vale, luego que ya tenemos este cuadro y les digo que lo hagamos en cuadro para ir más ordenados, no porque ustedes pueden hacerlo así, todo desordenado, pero yo considero que si lo hacemos en este cuadrito, usted se va a ir ordenando y sabiendo de dónde sale cada cosa. Luego al final, ¿qué es lo que necesito? Ubicar el centroide de la figura. ¿Y cómo lo ubico? Dice, ¿verdad? Que lo único que necesito para ubicar el centroide es las sumatorias de las X por las A y la sumatoria de la Y por las A, que es en realidad lo que tenemos acá. $757,700. Ahí está, miren. Y Y por A, 506.2. Por 10 a la menos 3 en Y. Y con solo obtener la sumatoria en este cuadro, yo ya obtengo mi centroide. Permítanme. Vale, ahí va a disculpar, pero la dueña de mis quincenas acaba de venir a buscarme. Entonces, ahí tengo que salir porque si no se enoja. Vaya, pero se entiende las X y la Y. ¿Cómo se sacan? Sí, que sí se entiende. Porque se multiplican por 10. Ah, pero esa es por la notación. Es que aquí nos la han dejado en notación vectorial. Esa es la notación vectorial. Ustedes solo tienen que encontrar la sumatoria de las X, ¿ve? Y la sumatoria de la Y por el área, ¿verdad? Y ya, aquí tenemos la respuesta. Aquí nos lo vuelven a calcular, pero simplemente es sumatoria de X por A, sumatoria de Y por A, y ya lo tengo. 757.7. Hola. ¿Cómo sabemos que es 54.8?
Los milímetros. Ah, Sí, sí. ya les entendí cuál es la pregunta que me están haciendo. Espérenme. Espérenme, ya se los voy a dejar para que lo entiendan más. Ahorita se los voy a poner.
Vaya, lo que pasa es que no les había dado esa fórmula. Ya revisé la diapositiva anterior. Pero ahorita les voy a poner para que, pues la fórmula que vamos a utilizar. Vale, lo que pasa es que acá lo hacen como una anotación, entendiendo que ya saben cómo usar la fórmula. Pero en la clase yo les había dicho que para encontrar el centroide en Y era la sumatoria de la Y por las A entre la sumatoria de las áreas y la sumatoria, y para encontrar la de X es la sumatoria de X por el área entre el área. Entonces es por eso que este 13.828 por 10 a la 3 es el área. Entonces ellos lo están multiplicando, lo tienen que dividir el X, ¿verdad? Lo que encontramos que es este X por A y Y por A, lo vamos a dividir entre la sumatoria de las áreas, que es esta que encontramos acá, y ya encontramos el centroide, ¿verdad? Acá da 36.6. No sé por qué me sale que tengo una gran música a todo volumen y nada que ver. 36.6 en y en X 54.8. Y ya lo puedo ubicar en mi figura. ¿Se entiende eso? Si no, se lo vuelvo a explicar. Ahora sí, es que esa era la duda que yo tenía, que de dónde había sacado, digamos, la total que aparece ahí. Sí, ajá. Lo que pasa es que se me había olvidado aquí ponerles esto para que quedáramos con lo mismo que había hecho la clase, ¿verdad? Solamente son las sumatorias de la Y por A, cabe, Y por A y X por A, y lo voy a dividir entre la sumatoria del área y ahí ya lo tengo. Entonces esa multiplicación ya no se haría. No, es lo mismo, solo que tómenle más enfoque a este. Preguntas hasta acá, jóvenes. No, Inge, solo esa era mi duda también de cómo salían los 54.8. Pero ahorita ya les puse acá las fórmulas. ¿Alguien más? ¿Alguna otra consulta? ¿Verdad que estos ejercicios no nos vendrían en el parcial, o sí? Sí, hasta aquí va a salir el examen. ¿Quién fue el que me dijo ayer que yo había dicho que no iba a salir esto? No me acuerdo. Pero ahí me estuvo negando. Sí va a salir. Solo que la cosa es que si no se los evalúa ahorita, después vienen las evaluaciones más difíciles. Entonces necesito evaluárselo. Porque yo sé que tal vez no les he explicado como les he explicado lo de momento y lo otro, este punto. Por eso les decía yo que yo voy a estar aquí pendiente, ¿verdad? Háganlo, están en la guía. Allí hay ejercicios en la guía para que los puedan realizar. Un ejercicio de esto hubiéramos hecho ayer. Pero no teníamos tiempo, Edwin. Este es bien largo. Yo ayer llegué. Sí, sí es cierto, si usted Ujú. dijo Es que no bien largo. alcanzábamos los dos. Ujú. Los invito, hagan la guía y cualquier duda aquí estoy, ¿verdad? Para que me la consulten.
Voy a hacer una excepción con usted. Voy a contestar hasta el fin de semana. Pero pregunten. Se agradece. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? No, todo claro. Vale. Entonces espero que hagan la guía. Hoy en la tarde, después que yo termine las clases, de la 1 en adelante, les voy a subir el cuadro completo que hacía falta, la tabla, y todas las diapositivas y las grabaciones, ¿verdad? Para que ya ustedes empiecen a estudiar, porque solo van a venir ejercicios en el examen. Va, entonces si no hay preguntas, jóvenes, nos quedamos hasta acá y nos vemos